Hola, yo soy Arely Jazmín Sánchez Toledo y yo les voy a hablar de migración. Primero, ¿qué es la migración? Es el movimiento de personas de un país o región a otro, muchas veces en busca de mejores oportunidades de vida. Ahora bien, ¿por qué se realiza? Principalmente por razones económicas, para encontrar empleo, pero también pueden ser por conflictos, por violencia e incluso por motivos familiares. En el contexto de la globalización, la migración ha aumentado. Muchas personas forman redes y mantienen vínculos tanto como en su país de origen como en el país destino, lo que se conoce como una migración transnacional. Además, no todos los migrantes tienen las mismas experiencias. Influye el género, el país de origen, las políticas de migración y de integración y la sociedad preceptora, como se menciona en las lecturas. Por eso es importante garantizar sus derechos y no solo verlos como fuerza laboral. En mi conclusión personal es que debemos cambiar la forma en la que vemos la migración. No es un problema, sino una realidad social que se vive en todo el mundo, que nos invita a construir comunidades más inclusivas, respetuosas y humanas con los inmigrantes. Mi nombre es Carolina Ramírez y yo les hablaré sobre la globalización y la inmigración y ejemplos de cómo están relacionadas. En las últimas décadas, la feminización de las migraciones ha transformado el perfil de los flujos migratorios hacia los países desarrollados, es decir, que cada vez más mujeres emigran de forma autónoma, sin acompañantes. Mayormente estas se dedican al servicio doméstico, siendo como un papel crucial en el sostenimiento de las economías receptoras. Este cambio pues ha llevado a una mayor visibilidad de las mujeres migrantes y ha forzado a las instituciones a repensar las políticas migratorias tradicionales. Para este ejercicio vamos a poner ejemplo a la Unión Europea. Desde los tratados europeos de 1991 y 1997, la Unión Europea ha asumido el compromiso de establecer una política común de inmigración, aunque se han logrado ciertos avances en cuanto al reconocimiento de derechos sociales y laborales. El acceso a una ciudadanía plena sigue siendo limitado para quienes no provienen de países europeos. Esta exclusión restringe la integración política y social de millones de personas que, a pesar de vivir y contribuir en estos países, no gozan de los mismos derechos. De forma simultánea, ahora sí hablaremos como de la globalización. Esta ha acelerado pues el fenómeno, ¿no? En los primeros años del siglo XXI el mundo se volvió cada vez más interconectado gracias a la tecnología. Aunque este proceso favorece al capital, la movilidad laboral sigue enfrentando barreras como leyes migratorias estrictas y fronteras cerradas. Y bueno, la globalización también ha cambiado las formas de migrar. Ya no se trata de abandonar un país de forma definitiva, sino de mantener vínculos constantes con el lugar de origen. Los migrantes viajan, regresan, se comunican con sus familias, envían remesas y mantienen vivas sus culturas gracias al uso de nuevas tecnologías. Este es un fenómeno transnacional que tiene varias consecuencias. Por un lado, muchos migrantes ya no ven el retorno como una meta obligatoria. Por otro lado, se organizan mejor para defender sus intereses y en sus países de origen, la migración es vista con más optimismo. Además, el dinero que envían, que son las remesas, tienen un impacto directo y positivo en las economías locales. Todo esto nos obliga a repensar la noción de la ciudadanía. El transnacionalismo, es decir, vivir conectado a más de un país a la vez, cuestiona la vieja idea de que la pertenencia y los derechos están limitados al marco solo Estado-nación. Las personas hoy pueden formar parte de múltiples comunidades simultáneas, lo que lleva a replantear qué significa ser ciudadano. Durante mucho tiempo también se pensó que integrarse era adaptarse completamente a la cultura dominante, hablar el idioma local, compartir la religión mayoritaria o adaptar las costumbres nacionales. Hoy en día se reconoce más que es posible mantener la cultura de origen sin dejar de respetar las normas del país receptor. Así, la integración no debe entenderse solo en términos económicos o laborales, también es un proceso político y cultural. Los inmigrantes deberían tener voz en las decisiones que afectan sus vidas, desde tener acceso a la vivienda hasta tener salud y trabajo. Excluirlos de estos espacios no solo limita sus derechos, sino que debilita las bases democráticas de los países receptores. Para avanzar hacia una integración más completa,
se proponen varias medidas: apoyar la creación de asociaciones de inmigrantes, incluir sus perspectivas en las políticas públicas y finalmente otorgarles el derecho al voto. Esto fortalecería la democracia y aumentaría el compromiso de los inmigrantes con una nueva sociedad, aunque esto también puede tomarse como una amenaza por la población local, que perciben estos cambios como una pérdida de privilegios o de identidad cultural. La evolución del pensamiento migratorio. El Handbook of International Migration de 1999 planteó tres preguntas clave. Número 1, ¿por qué migran las personas? Número 2, ¿cómo se transforman tras migrar? Y número 3, ¿qué efecto tienen en las sociedades receptoras? La obra de Alejandro Portes de 1999 critica que acumular datos no basta sin una reflexión teórica rigurosa. También que no se debe construir una teoría solo en base a percepciones populares. Por lo que podemos concluir que no se trata de tener más encuestas, sino de pensar mejor lo que significan esos datos. Portes insiste en que una teoría debe interpretar los hechos y anticipar las consecuencias. Massey y los demás proponen integrar factores económicos, redes sociales y dinámicas estatales, entre otros. También se propone que el Estado es un actor activo que influye y a veces provoca la migración. Entonces podemos decir que no solamente es la economía, sino que también hay entidades humanas y decisiones políticas que dan forma a este fenómeno. Dentro de la globalización y las estructuras migratorias podemos darnos cuenta que existen ciertas dimensiones claves de análisis, por ejemplo, los factores que empujan, ya sea pobreza o violencia, los factores que atraen oportunidades y estabilidad, motivaciones individuales y también conexiones transnacionales, ya sea historias familiares o redes, etc. Durante la lectura también podemos analizar que hay una cierta crítica a la omisión del Estado, por ejemplo, dentro de las políticas migratorias, los tratados y las guerras, que estas también moldean los flujos de migración, al mismo tiempo que el Estado no solamente regula el ingreso de los migrantes, sino también produce las condiciones de salida. Por lo que si no entendemos el rol del Estado, estamos viendo solamente una parte del mapa migratorio. Comprender la migración desde una mirada estructural y crítica no es tarea solo de académicos, es clave para diseñar políticas más humanas, más inteligentes, porque detrás de cada movimiento migratorio hay un sistema y también una esperanza. Portes y DeWitt en el año 2004 plantean un esquema acerca del flujo de la migración, en donde se pueden ver ambas partes, tanto del país receptor como del país emisor, y las acciones que tienen para que esta situación siga creciendo. Por el lado del país receptor, la escasez de la mano de obra y la resistencia de los trabajadores nativos a aceptar empleos manuales mal pagados lleva a los empleadores a buscar soluciones fuera, y la solución fuera es contratar a migrantes. Por otro lado, el país emisor lo que hace es que las condiciones económicas y difíciles lleva a la gente a buscar soluciones afuera, que es llevarse a sus familias o ellos mismos salir a buscar trabajo en otros países. Por otro lado, el flujo migratorio se termina consolidando cuando las empresas comienzan a depender de la mano de obra inmigrante, al mismo tiempo que las comunidades inmigrantes crean sus propios negocios y organizaciones. Esto de parte del país receptor. De parte del país emisor, el flujo migratorio se consolida cuando las redes sociales conectan a los migrantes con sus familias y comunidades en origen. Si bien no todo es bueno, ya que surgen ciertas consecuencias que tal vez no se tienen previstas antes, como por ejemplo que los gobiernos buscan controlar y reducir la migración apoyándose en la opinión pública. Es entonces que de pronto llega a nacer mucha esta parte de odio hacia los migrantes o de un cierto repudio por parte de los nacionales a los extranjeros que van a buscar trabajo a sus países. Y es entonces que los empleadores reaccionan en defensa de sus intereses y entonces se movilizan en defensa de los derechos de los inmigrantes. Por otro lado, en teoría, los gobiernos pretenden comprender la importancia económica de sus comunidades expatriadas y crean programas para mantener la lealtad. De igual manera, los inmigrantes se tornan interlocutores en la política local y nacional.
De esta manera llegan las comunidades transnacionales y la doble ciudadanía se hace común. El inicio de estas comunidades transnacionales se empieza desde que las familias y las comunidades apoyan la migración de algunos de los suyos en busca de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo, los migrantes logran encontrar algún nicho precario en el mercado laboral y comienzan a enviar sus contribuciones monetarias a sus familias en su origen. De la misma manera, pues a medida que los migrantes consolidan su posición económica, el flujo de inversiones va creciendo y de esta manera pues los migrantes organizan sus primeras visitas a sus lugares de origen, a sus países, con sus familias, les envían dinero y allá en sus orígenes van creando ciertas organizaciones, ciertos negocios y su poder económico les da voz, por así decirlo, creciente en la política local y en cuestiones más religiosas, según plantea Porter y Wind en un flujo de migración hecho en el año 2004. Mi nombre es Marco Hernández y yo les voy a hablar acerca de las políticas migratorias. Vamos a tratarlo de dos puntos. Primeramente vamos a definir qué son y en segunda instancia vamos a definir para qué sirven. Muy bien, respecto a qué son las políticas migratorias, se puede entender como el conjunto de reglas, leyes o acciones que va a tomar una nación para, en este caso, regular la cantidad de gente que entra y sale de un dicho país. Se puede ver de dos formas, tanto en migración como emigración, entendiéndose como emigración como las personas que salen de una determinada nación para ingresar a otra, y como inmigración, en su caso contrario, de las personas extranjeras que entran a una determinada nación. Prácticamente es correlacional y se puede entender, pero existe una diferencia. En primera instancia, no solo son normas para controlar las fronteras, sino que también buscan ordenar de cierta forma la migración que sea tanto beneficiosa tanto del país receptor como para las personas que migran. Muy bien, en este caso podemos poner un ejemplo como lo que sería la Unión Europea, que ha desarrollado políticas que permiten a ciertos migrantes participar en elecciones locales, incluso si no tienen la ciudadanía. Esto ayuda a quienes que ya viven ahí, aunque sean extranjeros, se sientan parte de la comunidad y tengan voz en las decisiones que afectan a su vida diaria. Ahora bien, ¿para qué sirven estas políticas? Sirven para varias cosas. En primera instancia, para proteger a los inmigrantes, garantizar su seguridad nacional, regular el acceso al trabajo y prácticamente en este mundo tan globalizado sería promover la integración social. Un caso muy claro y muy marcado de tendencia actual sería prácticamente la relación que tiene México y Estados Unidos en cuestión de este aspecto, que esto ha sido muy cambiante a lo largo de los años, donde Estados Unidos ha aplicado políticas muy estrictas para controlar la migración irregular, como sería la reforzar la vigilancia en la frontera o incluso crear programas temporales para los trabajadores. Sin embargo, estas medidas a veces han tenido efectos inesperados, como muchas personas prefieren quedarse más tiempo en Estados Unidos en lugar de regresar. Lo que cambió en la migración lo que ha ocasionado que el cambio en la migración de ser un movimiento temporal se vuelva uno permanente, y es ahí ya cuando existen disputas entre naciones. De igual forma, por ejemplo, en el caso de México, respecto a los inmigrantes que están en Estados Unidos, estos se les sigue reconociendo como que su propia legalidad, es decir, su transnacionalidad, es decir, que se les permite votar desde lejos y mantener programas que sigan reforzando esos vínculos con el país. Esto se debe, por ejemplo, en el caso de que un mexicano quiera siga contando con su derecho a votar, a pesar de que siga residiendo en otro país. No pierde este derecho único. Esto, como se los mencioné, se basa en la idea de ciudadanía transnacional, y es prácticamente quien defiende a alguien que vive afuera no debe perder sus derechos ni su identidad como mexicano. Por ejemplo, esto únicamente no se queda en el caso de México. Por ejemplo, también algunos países, como lo que sería en el caso de Australia, implican políticas que ayudan a migrantes a integrarse, ofreciéndoles, por ejemplo, muchas veces como que accesos como clase de idiomas, apoyo para conseguir empleos o incluso como que puedan contribuir plenamente a la sociedad. Es importante destacar en todo esto que las políticas migratorias deben estar diseñadas y deben tomar en cuenta la realidad social y económica tanto de los inmigrantes de donde proceden como al país al que están llegando. No solo se trata como de cerrar fronteras o de controlar quién entra o quién sale, sino también de entender por qué la gente migra,
así como sus movimientos que pueden beneficiar tanto a los países de origen como a los de destino. Teniendo en cuenta todo esto, podemos resumir que las políticas migratorias son herramientas fundamentales que sirven para organizar los flujos migratorios, proteger los derechos, garantizar la seguridad y fomentar la integración. Sobre todo esto, y actualmente se debe tratar de como que implementar políticas que sean más flexibles y humanas, precisamente reiterando el punto de que se debe tomar en cuenta precisamente de las personas, el entorno social de donde proviene todo esto. Y tomar en cuenta de que detrás de cada ley hay historias de personas que buscan prácticamente pues una vida mejor. Buenas noches, mi nombre es Ismael y les voy a hablar de los derechos de los migrantes. ¿Qué son los derechos de los migrantes? Son las garantías y protecciones que tienen las personas que se mudan de un país a otro. Estas mismas garantías y protecciones garantizan que las personas sean tratadas con dignidad y respeto, dándoles un acceso a educación, salud y a un trabajo digno. Estas mismas garantías son aseguradas a nivel internacional por instituciones como son las Naciones Unidas o los gobiernos de cada país. En resumen, los derechos de los migrantes son un trabajo en conjunto tanto de las instituciones internacionales como los gobiernos y la sociedad en general. ¿Me puedes decir cómo se llama otra vez? Austin, Daniel. Austin, Darel. Okay. ¿Y de dónde vienes? De Honduras. ¿Por qué te fuiste de Honduras? Pues, bueno, me quedé solo ya. Cuando tenía 11 años mi mamá murió y andaba en la calle. Y pues me vine para intentar cruzar al otro lado. ¿Y qué tan largo fue la caminata para usted? Pues, súper lejos. Está muy lejos, la verdad. Y el frío, todo eso. ¿Me puedes platicar más sobre sus experiencias? Lo que vistes. Bueno, en el camino la verdad se miran un montón de cosas que tal vez uno no haya visto antes, ¿verdad? Como cómo muere la gente y los asaltos y todo eso, ¿sí me entiendes? Y uno no espera eso, pero como uno viene con necesidad de algunos de ayudar a su familia, yo como quisiera ayudar a mi familia, pero lastimosamente ya no tengo. Lo único que tenía era mi mamá y ahora intento cruzar para hacer de mi vida, ¿sí me entiendes? Me estás diciendo que tienes 15 años. Sí, así. Siempre, por un buen rato, has estado solo. Sí, desde mis 11 años, como digo. Ahora que estás aquí, ¿cuáles son sus planes? Pues los planes es pedir asilo en Estados Unidos y pues a ver ya que dice Donald Trump. Si no, pues a ver qué pasará. ¿Y tienes pensado regresar a Honduras o aquí te vas a quedar? Bueno, tenía pensado en, si no logro cruzar, quedarme acá en Tijuana. Creo que también es un muy buen lugar para salir adelante. ¿Algún mensaje que quieres mandar a la comunidad, a los Estados Unidos o a los migrantes que están aquí? Pues Estados Unidos que nos apoyen, ¿verdad? Y que vean que cada uno de nosotros somos trabajadores y vamos a trabajar, no vamos a hacer ningún daño ni nada de eso. Pura gente trabajadora, como dicen. Muchas gracias.